Mi invitada especial para el día de hoy es Nadia Sánchez. Ella nos va a compartir sus instrucciones para creer y crear con propósito. Hola, soy María José Ramírez y quiero invitarte a esta serie de conversaciones íntimas con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Emprendedoras, CEOs, artistas, mentoras, mujeres cabezas de familia, periodistas, escritoras, deportistas, científicas, políticas y más nos compartirán los secretos que les permiten vencer sus barreras internas y sobresalir. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. Nadia es la fundadora y directora de la Fundación She Is y la directora de She Is Global Forum. Ha trabajado en organizaciones de desarrollo internacional como el Banco Interamericano de Desarrollo BID y la Organización de Estados Americanos OEA en Washington. Es empresaria y emprendedora y actualmente es la presidenta de la Fundación She Is, modelo de empoderamiento económico e inclusión social para mujeres, actuando en los 32 departamentos de Colombia y 7 países. Fue directora para Latinoamérica del Women Economic Forum WEF en el 2019 y el 2020. Es catedrática de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá en áreas de innovación social y emprendimiento e integra el Comité de Mujeres Líderes de las Américas de la OEA y la Fundación Centro Documental de España. Es conferencista internacional. Por su trayectoria ha sido condecorada en más de 10 países y dictado conferencias en más de 15 países alrededor del mundo. Es reconocida como una de las emprendedoras más influyentes y con impacto por el Banco Mundial en el 2017 y la Casa Blanca de Washington en el 2015, entre otros. A Nadia le apasiona lo que hace: recorrer y caminar por las comunidades y cantar. Cuando chiquita quería ser astronauta y cantante y está comprometida con Carlos Andrés Gil. Bienvenida, Nadia, a Instrucciones para Florecer. Majo, muchísimas gracias por esta invitación tan maravillosa, con grandes reflexiones y bueno, porque tu libro me trae a que hoy hablemos tan familiar y tan del corazón. Ay, mil gracias. Bueno, yo tengo que decir que te conocí en el primer WEF que tú organizaste, que fue impresionante. ¿Cuántas mujeres éramos? O sea, éramos una cantidad de mujeres de una cantidad de partes de Latinoamérica con unas conferencistas impresionantes y yo quedé descrestada. Yo dije, esta mujer, además cuando saliste a hacer la presentación tenías una falda de unos colores y hablaste como con una espontaneidad y como una energía que irradiabas luz. Entonces, de verdad que desde ese momento dije, te quiero conocer. Y bueno, qué emoción y mil gracias por haber aceptado esta invitación. Ay, qué linda, muchas gracias. Y gracias a la vida que nos puso en ese camino, en ese año. Lo primero, Nadia, es cuéntame cómo eras de niña y joven y si hubo algo que te marcó. Sí, yo siempre hablo con mucha alegría y digo con mucha alegría porque yo creo que después de pasar del miedo, de la resiliencia y del coraje, uno ya habla con alegría de recordar cómo fue mi infancia. Y ahí siempre cuento la historia que yo no tuve una infancia igual que la de todo el mundo, ni la de mi hermano. Nosotros nacimos, digamos, con unos temas de salud bastante complicados y por muchos años estuvimos de clínica en clínica, entonces nuestra infancia para mí era normal porque mis papás la hicieron normal de estar jugando en una clínica con los niños y yo creo que gracias a eso me hice una mujer muy fuerte, entonces toda mi niñez pues la pasé, digamos, como en ese proceso que yo había normalizado, que después me di cuenta que no era normal, imagínate. Increíble. Pero lo hicieron tan normal que yo jugaba, salía, veía televisión con los niños de mi piso. Lo mismo acompañaba, sobre todo más tiempo, era porque mi hermano, los dos nos llevamos un año. Él sí duró 6, 7, 8 años de clínica en clínica, entonces mi mamá me llevaba pues todo el tiempo a la clínica porque ella no podía separarse, entonces ese fue como mi ambiente que yo había normalizado. Y luego cuando ya salí a enfrentarme al mundo fui una niña súper inquieta, Majo. Yo hice deporte desde los 8 años y me la pasaba en todo lo que podía meterme, bueno, hasta que de nuevo tuve un tema de salud y estuve muchos meses en otra clínica y luego volví otra vez al mundo al que ya para mí era normal. Entonces yo creo que ha sido
una infancia muy bonita en la medida de lo que para mí era normal y que mis papás lo hicieron normal, pero que también creé como ese proceso de resiliencia, de enfrentarme a esos miedos. Y de joven yo creo que soy la misma de ahorita, ¿no? Esa inquieta, curiosa, me metía en cuanta cosa había, en grupos de juventud, hacía intercambios, lideraba los procesos o los liderazgos en mi colegio, no, ya te imaginarás. Te imagino, pero qué privilegio haber tenido unos papás que te ayudaron a ver esa dificultad que se podía sobrepasar y tener una vida normal de todas maneras. Totalmente, yo creo que ellos son mis héroes y siempre los nombro porque detrás de escenas de cada cosa, de cada éxito, de cada proceso, uno sabe que está la familia de uno y en mi caso los papás, quienes evitaron ver eso como un dolor, claramente el sufrimiento o el dolor que uno sentía por cada cosa que le hacían o pasaba, pero ellos luego lo volvían, vuelvo y te digo, para mí era normal, pero después supe que no era normal estar en un hospital. Entonces imagínate distinguir lo que era la realidad a lo que ya no era la realidad y salir y enfrentarte al mundo. Y eso solo lo hacen unos papás con tanta persistencia y amor. La incondicionalidad de los padres hace que uno pueda escalar esos primeros pasos de la vida. ¿Tú qué crees que fue lo que más aprendiste, digamos, en esa etapa que después has utilizado de manera muy exitosa en todo lo que has hecho en la vida? Yo creo que lo que más me marcó, y tengo, Dios mío, inmemorables todos esos recuerdos, es ver el tesón de mis papás de sacar adelante, porque no era solo un hijo, eran dos, en unos temas de ser nosotros el milagro de la vida, ¿no? Entonces me aferré tanto a la vida que le cogí tanto amor a la vida, Majo, que cada día lo disfrutaba como si fuera a ser el último y hoy hago eso. Y yo creo que parte de ese aprendizaje es no tenerle miedo al miedo, valga la redundancia, porque yo creo que a veces uno no sabe en lo que se está enfrentando y siente que la vida te está llevando, como muchas veces nos pasó a mí y a mi hermano, y el aprendizaje gigante es de aferrarme a ese valor de la vida y de salir con coraje. Entonces, por eso siento que ahorita cualquier cosa que se enfrenta a los obstáculos, digo, tuve la posibilidad de vivir una, dos, tres veces, esto no me va a quedar chiquito. Entonces yo creo que me llené tanta coraje y tanta persistencia que me volví una mujer resiliente y esa es como la fórmula que le pongo a cada cosa que hago. Hago que las cosas pasen así parezcan imposibles, porque ya yo he sabido lo que es vivir un poco más del de allá y con dolores y con unos temas que han permitido que mi vida pueda estar hoy acá yo contándote el cuento. Entonces, el mayor aprendizaje ha sido de abrazar, y siempre yo hablo de eso, abrazar el miedo, que no sea una constante, y ese coraje y esa resiliencia para hacer las cosas. ¿Cómo has hecho tú efectivamente para controlar el miedo? Porque uno de los temas que para mí, por ejemplo, ha sido más importante en la vida es, bueno, cómo aprender a controlar esos miedos para que no sean paralizantes y a pesar de los miedos poder actuar. Todos los seres humanos sienten miedo todo el tiempo. Que miedo en tomar una decisión, en dar un paso, en será que renuncio, en será que lo hago, y nos quedamos en el y será, y será, y será. Y yo creo que parte de superar o de enfrentar y de abrazar el miedo es entender que hace parte de tu proceso, mas no es la constante. O sea que tú tienes que sentir miedo en una primera fase para lograr hacer algo, pero lo tienes que abrazar tan fuerte y decirle, tú no me vas a dominar. Y yo creo que en esos pasos que yo he hecho para que el miedo no me domine y obviamente sea esa constante o ese común denominador de lo que hago, es entender que es esa patadita que necesitamos siempre para poder avanzar en cualquier proyecto, tanto profesional o personal de la vida. Que he tenido muchos miedos, imagínate si no he tenido miedo cuando sé que puedo, no sé, un día despertar y no estar, o que la vida se va a llevar parte de, no sé, mi hermano, o tengo miedo en enfrentar a qué será mi nueva vida con unos temas de salud. O sea, claramente es el miedo, pero sé que hace parte de un proceso en el que yo sé que todo va a pasar y valga ahí hacer acotación a tu libro y que va a florecer. O sea, ese miedo ya deja de ser esa constante y lo conviertes en una opción
y adicional a eso se te arman diferentes rutas. Yo siempre digo la ruta de las 3P. ¿Y cuál es la ruta de las 3P para afrontar el miedo? Uno, la persistencia, que la persistencia permita opacar el miedo que vas a sentir en ese común denominador. Dos, el propósito. Cuando encuentras un propósito en todo lo que hagas, en cualquier cosa tan mínima que sea, el miedo pasa a un segundo nivel, entonces ya tengo la segunda ruta establecida, ¿cierto? La persistencia, el propósito y el tercero, la pasión. Alguien me decía la vez pasada, Nadie, es que tú hablas con mucha pasión, porque me aferré precisamente tanto a vivir y tuve tanto miedo en la vida que la pasión me permitió superar ese miedo. Entonces siempre me voy por esas rutas de las 3P para lograr sobrepasar esos miedos. Me parece espectacular, lo voy a aplicar. Yo, tú sabes que en el libro hablo mucho de la persistencia, hablo de propósito y de alguna manera pues no hablo mucho, muy directamente de la pasión, pero definitivamente también soy una mujer que vive con la pasión. Adelantándonos un poco en tu vida, cuéntame en qué momento empezaste a trabajar en emprendimiento y en temas de impacto social. Bueno, imagínate que yo estaba en la universidad y empecé a trabajar con una organización internacional que se llama IESEC y empecé a hacer trabajo social en Guatemala, acá en Colombia. En Guatemala trabajé con los niños afectados por las maras salvatruchas y empecé a tener como esos pinitos, pero siempre yo creo que de las situaciones tan difíciles que viví y que conocí, ¿no? La realidad de ver a mi mamá también crecer en un ambiente social, de ayudar a más mujeres, madres cabeza de familia. Ella trabajaba con, no te imaginas, cantidad de mujeres, todas apoyándoles y les enseñaba. Entonces crecí con eso. Soy de una familia bastante filantrópica y empecé en la universidad a trabajar voluntariamente. Me graduó de algo completamente diferente, pero que hoy sí tiene que ver todo. Y me voy a Washington a trabajar con el BID. Yo creo She Is como un proyecto para el BID, pero finalmente el BID lo rechaza y que fue el rechazo más lindo el día de hoy. Increíble, además leyéndolo y entrando a la página web de lo que es la Fundación She Is, es impresionante, o sea, estás en varios países, has impactado la vida de tantas mujeres, realmente increíble. Sí, ahí les digo gracias. Lo que en su momento fue un fracaso, un miedo, Dios mío, una toma de decisión inmediata, hoy es, como digo yo, mi hijo y es una de las fundaciones de mayor impacto en temas de emprendimiento, innovación para mujeres, para niñas, y así es como empecé este camino, Majo. Yo creo que inició siendo parte de un fracaso. Lo que no sabíamos 6 años después es que iba a ser parte de un impacto gigante acá en Latinoamérica. Y entonces en ese momento explícame un poco más, o sea, el BID te dice no, ¿y tú qué haces con eso? Dios, el BID me dice que no. Y quiero decirte que a mí se me vino el mundo abajo. O sea, realmente me sentí sin base, sin piso. Tenía miedo porque dije, yo no quiero seguir trabajando acá en el área en el que estoy. Yo me sentía ahogada, no me gustaba. Lo que para muchos era el sueño de vivir como diplomática en una burbuja en una organización internacional. Para mí no. Yo ya estaba literalmente ahogada en una burbujita y decía, ¿ahora qué voy a hacer? Cuando ellos me dicen que finalmente el proyecto pues no había sido elegido, una de mis jefes me dice, Nadia, ¿por qué no lo presentas a la Casa Blanca, al programa de emprendedores emergentes? Y mi reacción inmediata fue una sonrisa y le dije, a ver, si me lo rechazó el BID, obvio me lo va a rechazar la Casa Blanca. Y me dice, no, Nadia, es una excelente idea, es un excelente proyecto. Y en ese entonces yo había creado todo un proyecto, Majo, para trabajar con mujeres víctimas del conflicto armado, mujeres en situación de vulnerabilidad, un modelo económico que les permitiera a ellas emprender, pero también enseñar a emprender a otras y conectarse a empleos remotos. Entonces, lo presenté yo a la Casa Blanca como diciendo, bueno, es como mi última oportunidad, o si no, tengo que sentarme en la cama y dar vueltas 3 noches, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y efectivamente lo presenté y fíjate que al cabo de 1 mes y medio me llega la notificación que había sido elegida con 10 emprendimientos más de todo el mundo, pero la noticia era que yo viajaba con el entonces expresidente Barack Obama a Kenia, a la Cumbre Mundial de Emprendimiento. Y ahí inicia esto. Entonces le pido permiso a mis jefes en el BID y ellos, váyase, claramente fue elegida. Claro.
Viajé con el Departamento de Estado, estuve en Kenia en la Cumbre Mundial de Emprendimiento. Entonces fue un momento y un contexto espectacular porque era la primera vez que Barack Obama volvía a su tierra, porque sus papás eran descendientes de allá, pero también era la Cumbre Mundial de Emprendimiento y yo tenía que presentar mi proyecto a Shark Tank, a Coca-Cola África, y era solo una idea. Y ahí entendí que precisamente mis sueños eran más grandes que mis miedos, porque yo soñaba, uno, con ir a África, con trabajar, y resulta que se me dio de esta manera. O sea, lo que había soñado se me estaba dando mucho más grande que mis miedos. Y de ahí sale esa frase, ¿sabes? Recordándolo, que se me dio todo lo que había soñado en ese momento, de estar con el expresidente Barack Obama, presentar lo que era solo una idea. Estuve un mes largo en Kenia y llego a Washington y renuncio al BID. Te lanzas al agua en ese momento, porque claro, tenías el respaldo de la Casa Blanca y una idea, pero todavía me imagino que muy en pañales. Y quiero decirte que me lancé al agua sin tener un plan B, C, D. Simplemente dije renuncio y me voy para Colombia a hacer esto una fundación. Y así fue, literalmente. Oí que tú decías, hay que amar el caos. Definitivamente ahí te tocó amar el caos para poderte lanzar, ¿o no? Pues porque muchas veces le tenemos miedo a la incertidumbre. Yo siento que muchas veces queremos como tener todas las respuestas antes de tomar una decisión y lanzarnos al agua. Háblanos un poquito de eso, de lanzarte al agua y de amar el caos no teniendo todas las respuestas aún resueltas. Majo, ahí yo creo que parte de lanzarme al agua y de amar el caos, parte de algo importante que siempre viene en mí, y es que quizá tú no tengas dos oportunidades para hacer lo mismo. Entonces, o te lanzas ya o no te lanzaste. Y literalmente yo llegué a Kenia súper empoderada y dije, esto no es lo mío, y renuncio. Pero renuncié no teniendo claro que iba a ser en Colombia, sin fondos, no tenía empleo, nada. Yo sabía que iba a llegar a Colombia a crear de ceros la fundación. No sabía qué me esperaba acá en Colombia, ni la realidad a la que me iba a enfrentar, ni las puertas que me iban a cerrar. Pero entonces ahí es cuando yo digo, hay que amar el caos, porque imagínate que todo esté en caos, esté en desorden, y aparte tú vibras más bajo que el caos, no vas a encontrar una salida. Y yo siempre digo eso, como en medio del caos nacen las mejores ideas, porque tú tienes que tomar decisiones y lanzarte al agua. Uno siempre está esperando las señales, lo que pasa es que a veces uno no identifica las señales. Y la señal está en que tienes que abrazar ese caos que estás viviendo y te está diciendo, oye, si todo está en desorden, es momento en que te muevas. Y ahí fue cuando yo me lancé al agua y dije, me voy para Colombia. Y literalmente renuncié, me vine de ceros acá y empecé, Majo, de ceros, lo que era realmente amar el caos. Y el caos acá se enfrentó a unos contextos gigantes y era, uno, entender la realidad a la que me iba a enfrentar. Dos, volver, digamos, a esa realidad que tenía antes de irme. Tres, sabía que era independiente y que no tenía apoyo de nadie, que tenía que tocar las puertas. Y ahí es como inicia todo ese proceso de, tengo dos opciones. Y ahí es la respuesta de, o amo el caos y tomo acción frente a eso, o simplemente renuncio y vuelvo a mi vida de antes. Y yo me fui por esa primera opción. Y te tengo que decir que muy valiente. Yo estuve solamente 3 meses con mi marido, pues antes de que muriera, con Nico, en Washington, y trabajé en el Banco Mundial y él en el Fondo Monetario Internacional, y me acuerdo que se hablaba del Golden Cage, que la gente sentía ahí una, digamos, estabilidad, y uno veía gente infeliz, y esto no quiere decir que todo el mundo sea infeliz, pero algunas personas como que se preferían esa estabilidad y esos beneficios económicos, y teniendo ese Golden Cage, haberte lanzado, pues me parece aún más asombroso. Exacto, y tú nombras, mira que eso es un efecto gigante, porque muchas veces nos da miedo salirnos de nuestra zona de confort o de nuestra estabilidad, y eso está bien, porque muchas personas lo aman, pero cuando nos salimos a veces descubrimos que estábamos completamente perdidos de nuestro propósito y nuestra felicidad y decimos, wow, esto era lo mío. Y es lo que me pasa a mí ahorita, dije, gracias, bendito Dios, porque el beat lo rechazó, porque me lancé al agua y porque me devolví. Nadia, ¿y tú en ese momento tenías esa claridad de que era tu propósito de vida? Porque cuando tú hablas de las 3 rutas P para enfrentarte al miedo, hablas de la importancia del propósito, y estoy convencida que el propósito te ayuda a sobrepasar el miedo y a enfrentarte a situaciones. ¿En ese momento ya tenías tan claro tu propósito? ¿Sabes cuándo yo tuve claro mi propósito? En el momento en que una persona se me acercó y me dice,
Nadia, está este puesto en el BID, pero puedes escalar hacia sector social. Y entonces me volteo y le digo, ¿por qué me dices lo de sector social? Me dijo, porque se te nota, brotas por las venas, hablas de eso. Y le dije, ¿sabes que sí? Creo que mi propósito siempre va a ser encaminado hacia la parte de ayudar y de dar vida y dar lo mejor de ti a tantas mujeres y niñas para que no les cueste tanto de pronto como me ha costado a mí. O sea, para mí la vida es un regalo y quiero que el resto de las personas tengan ese regalo de vida muy bien llevado. Y esa fue la respuesta que leí y le dije, entiendo, ya sé cuál es mi propósito. Y lo había visto otra persona. Y fíjate que cuando ya me lancé, por dentro decía, es que quiero dejar un legado, pero quiero trabajar y accionar por estas mujeres. El cómo no lo sabía, eso sí, pero sabía qué quería hacer. Nadia, ¿qué es para ti florecer como mujer? Yo creo que cuando hablamos de florecer tiene tantas cosas. A mí me encantó en tu libro una frase de Osho, creo que tú la mencionabas de un libro que te regalaron sobre el coraje. Sí. Pienso que florecer es entender tu coraje y la capacidad que tienes para salir precisamente de un caos. Florecer es darte esa nueva oportunidad de entender cuál es el mejor camino. Y yo siento que yo he florecido un montón de veces. La vida me ha tratado de llevar de acá, de este plano terrenal varias veces y digo, wow, volví a florecer. Salí más nueva o con un riñón nuevo o con una sangre nueva y digo, wow, volví a florecer. Entonces, si le preguntas a Nadia Sánchez qué significa florecer, florecer para mí es entender el coraje con el que has vuelto a nacer de las nuevas oportunidades en medio del caos. Hermosísimo, hermosísimo. Nunca lo había visto así, entonces gracias por ayudarme a ver esta nueva perspectiva, que es un proceso, es como la naturaleza, pues hay invierno, primavera, verano, otoño y hay distintos floreceres. No es un solo florecer, sino que hay ciclos y hay momentos en los cuales estás florecido y hay momentos difíciles, pero es entender esa ciclicidad y que siempre hay nuevas oportunidades para volver a florecer. Exactamente, así es como lo siento. ¿Y cuáles son tus instrucciones para florecer? Yo siempre digo que hay unos pasos tan lindos, así como tú nos das estas grandes instrucciones. Yo creo que la instrucción número 1 para florecer es creer lo que tú eres. Porque nos cuesta mucho creer lo que somos capaces de hacer, de ser y de realizar. Y ahí yo creo que cuando uno cree lo que es capaz, en la segunda instrucción viene el cómo hacer de lo que tú crees, se crea. Entonces, ¿cómo creamos cosas? ¿Cómo accionamos? Y esa segunda instrucción para florecer es crear tu propia realidad. Crea la realidad y no te compares. En un tercer paso para florecer, y me encanta esto decirlo, es volver siempre a su centro. Y eso sonará muy raro, pero si sabes que florecer es nacer de nuevo. Sí, pero para nacer de nuevo tuviste que haber ido a tu centro, analizar, inspeccionar, saber quién eres y qué quieres lograr de aquí en adelante. Porque a veces la vida nos va tan a mil que olvidamos volver a nuestro centro y no podemos florecer, no tenemos la oportunidad de renacer ni de florecer porque se nos pasan los años yendo a mil y se nos olvidó volver al punto al que queremos encontrar ese propósito para creer y para crear. Nadia, eres una mujer muy joven. Yo te tengo que confesar que no tengo ni idea de cuántos años tienes, pero te ves jovencitica y me impacta la cantidad de logros que has tenido, pues no solamente She Is Foundation, sino también la web She Is Global Forum. ¿Cuáles son tus principales hábitos, digamos, en la vida que te han ayudado a lograr todo esto? Majo, yo tengo un hábito que mis amigas se ríen. Y es que yo no soy ni del club de las 5 ni del club de las 6. Yo soy del club de las 4. ¡Wow! No, pues eso sí, le ganaste a muchos. Sí, yo tengo un hábito y siento que me desespero si pasa. Claramente hay días en que te tienes que dar el tiempo, pero soy una persona súper madrugadora. Cuéntanos tus secretos. Bueno, ni tanto. Mira que al principio me costó un montón organizar. Claro, yo sabía que me tenía que levantar a las 4 y sentía que no estaba siendo productiva, pero lo que pasa es que no organizaba bien mi día. Pero a mí me encanta levantarme a las 4 porque ya en la noche ya no hago nada. Y mi vida de antes era que yo me trasnochaba a 2, 3, 4 de la mañana y me levantaba a las 6, no dormía. Cuando llegó un punto y dije, no, mis hábitos tienen que cambiar para ser una persona más productiva, más positiva, con más energía. Entonces me levanto a las 4, organizo el día,
hago como un recuento de lo que voy a hacer en el día, luego me voy a nadar o a caminar, leo memorias bíblicas en la mañana o escucho y hago como unas reflexiones. Luego de venir, desayuno. Entonces hago como toda mi rutina y empiezo a trabajar. Que para mí trabajar es como, listo, priorizo. Siempre les tengo lo urgente, lo importante y lo prioritario. Empiezo por lo urgente, luego lo prioritario, luego lo importante. Y eso es, digamos, como un hábito que tengo. Otro hábito que tengo es que yo soy de la vieja escuela, Majo. Es decir, yo necesito anotar todo, pero en lápiz. Ah, yo soy igualita, todo lo anoto. A mí no me pongas ni con iPad, no, yo necesito siempre, mira, cargar mi agenda del to-do list o de escribir que me encantó esta frase, todo, ni siquiera con el celular. Entonces, uno de mis hábitos es todas las noches escribir en mis agendas a mano. Me encanta todo y ordenarlo. Y siempre tengo los to-do list, o sea, la lista de cosas por hacer. Otro de los hábitos que tengo y que tengo que mejorar este año, en una hora, por lo menos 3 veces a la semana, necesito leer. Tengo, mira, tantos libros que me los quiero terminar todos, pero eso me ha permitido manejar mi ansiedad, que todo lo quiero para allá. Entonces dije, bueno, son 3 veces a la semana, 1 horita para leer. Imagínate que a mí eso me ha dado durísimo, 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 porque claramente como soy súper proactiva, pasión, voy a 1000, yo estoy pensando una cosa y ya estoy creando otra a la vez, entonces mi equipo me tiene que decir, Nadia, calma, calma, calma. Y yo tuve temas, digamos, con alimentación, entonces cómo manejaba mi ansiedad, con lo que yo llamo los tiempos rosas. Los tiempos rosas, levántate, toma agua, cómete un chocolate, 1, no 20 como hacía al día, respira y pon 2 canciones que a mí me encantan. Casi siempre pongo una de Adele y otra de Mercedes Sosa. Así que ese es, digamos, como un hábito loco que tengo. ¿Y cuáles son las canciones? Para, a lo mejor ya las oigo también, porque a mí hay unas canciones que también me inspiran y las pongo también para... Bueno, fíjate que Mercedes Sosa, hay una que me encanta que se llama Todo Cambia. Luego soy más de un tema de rockcito antiguo, en inglés, que me relaje, entonces pongo o Adele o pongo Try, bueno, hay como diferentes cantantes, pero siempre hago eso, ya 2 canciones y ya puedo respirar, porque para mí manejar la ansiedad y como el nivel de acelere que tengo ha sido también un tema de tomarlo como hábito, y tú sabes que un hábito es cuando se repite tantas veces que ya lo pones en práctica y se vuelve disciplina. Entonces, eso ha sido importante para mí en el manejo de la ansiedad. De una manera diferente, sí, o sea, escucho música, me como chocolate, respiro, respiro, respiro. Por ejemplo, nadando, entendí que yo no sabía respirar. Aprender a respirar es algo que nos ayuda en todos los aspectos de la vida. Total. Y fíjate que tú me hablas de hábitos, pero yo no sé si sean hábitos, pero hay algo que tengo en mi cabeza y es que así como escucho música, la tengo que cantar y ya me libero. ¿Qué tal cantas? ¿O es un hobby? ¿O qué? Porque a mí me fascina cantar, pero canto inmundo. Es un hobby y creo que lo hago bien. En tu experiencia personal, digamos, para ser emprendedora, que tú lo has sido, ¿qué tan importante es fortalecerte y trabajarte como persona? Porque obviamente cuando uno está emprendiendo, al principio está muy solo y me imagino que tener esa fortaleza, digamos, como persona es muy importante para también transmitirlo a tu emprendimiento. Uy, Majo, si a mí me hubieran dado un consejo hace 6, 7, 8, 9 años que inicié todo este tema del emprendimiento, el mejor consejo que me hubieran podido dar de inicio es que primero tú, segundo tú, tercero tú, porque si tú no estás bien, los del lado no van a estar bien. Y ese es un trabajo gigante como emprendedores que a veces se nos olvida que tenemos que ir a 1000, que tenemos que trabajar 1000 horas y nos olvidamos de fortalecer nuestra paz, de fortalecer nuestra mente, nuestra inteligencia emocional, y entendí precisamente que ese trabajo debe ser el más importante al momento de levantarte, de trabajar en reconocer tus debilidades, y yo creo que ese es el primer paso para tener, digamos, una vida con una paz interior maravillosa. Pero lo más importante es que cuando tú eres líder, y tú lo dijiste ahorita, un líder a veces es una persona muy sola, entonces hay que saber manejar precisamente esas habilidades de inteligencia emocional en cada contexto, en cada situación y con cada persona. Alimentar el alma, o sea, yo creo que parte de eso
todos estamos en procura cada día y como emprendedores, obviamente de visibilizar, de potencializar, de hacerlo rentable, sostenible, que lo uno, que lo otro, pero yo creo que la prioridad número uno debe ser trabajar en uno mismo, porque eso me ha permitido a mí mejorar y elevar exponencialmente todas tus habilidades y tus capacidades y tus dones, porque uno sabe que uno tiene un don, pero ¿cómo encuentras ese don? Cuando trabajas y alimentas tu alma y tu espíritu. Entonces, temas de inteligencia emocional, de paz mental y de salud mental. ¿De qué estoy haciendo para que nada de esto me afecte? Digamos, en algo que yo me entrené muy bien toda la vida fue en resiliencia y en coraje. Entonces, si yo sabía que ese era mi don, Majo, de salir adelante, de ver en las dificultades unas 20.000 oportunidades, sabía que ese es el don que tengo que fortalecer y trabajar para que más personas también lo desarrollen. Pero primero había que pensar en mí. Listo, tengo mis debilidades, ¿cómo lo manejo? Si estas son mis fortalezas, soy resiliente, soy apasionada, pero debo mejorar mis impulsos, ¿cómo manejamos esa inteligencia emocional? Y es un tema que yo creo que es la base de la pirámide de todas las emprendedoras y emprendedores. No podemos iniciar si no tenemos fortalecida nuestra alma y nuestro espíritu, o sea, el ser, porque tú vas a reflejar lo que tienes y lo que has trabajado por dentro siempre. Me surgen dos preguntas de lo que me acabas de responder. La primera es tú cómo haces justamente para desarrollar y fortalecer esa resiliencia. Y la segunda es, en tu caso, tú has desarrollado un don, tú dices que todo el mundo tiene un don. ¿Cómo ayudas para que otras personas encuentren su don? Bueno, yo creo que todos tenemos una fórmula diferente, ¿no? Pero yo creo que cómo desarrollé mi resiliencia entendiendo que cada crisis que le sucedió a mi vida no podía victimizarme o hacerse como un problema insuperable, sino todo lo contrario. Empecé a evitar verlos como crisis o como cosas insuperables y las empecé a ver como parte de la vida, o sea, como que eso hace parte de la vida, pasará y tengo dos opciones, salir adelante o quedarme en el mismo vaso enfrascada. Otro, digamos, como cuando me dicen trabajé la resiliencia, ¿cómo lo haces? Pues mi propia experiencia de vida, o sea, obviamente tuve que caer muchas veces y enfrentarme al dolor, enfrentarme a la crisis, como todos nos hemos enfrentado y hemos vivido ese dolor, pero ahí es volver al centro y dirigirse hacia esos propios objetivos, de poder ejecutar mis acciones y no desenfocarnos, porque yo creo que en medio de una crisis la persona resiliente debe aceptar que hay un cambio, pero al no solo aceptar que hay un cambio que hace parte de la vida, debe accionar y dirigirse sin desenfocarse a los objetivos. Entonces yo lo he trabajado de esa manera y siempre escribo lo que me molesta, porque, ay Dios, empiezo a hacer la lista. Esto me molesta, esto me está desenfocando. ¿Cómo hago para volver a mi centro? Respiro. Evito ver la crisis como parte de una victimización insuperable, inhumana, sino la veo como parte de mi vida. Como alguien me decía de las cicatrices, que, ay no, ¿por qué no te las operas? No me las voy a operar porque precisamente son esas marcas de unas guerras insuperables que parecían en su momento y que hoy son guerras ganadas. Entonces, eso hace parte lo mismo de la resiliencia, porque lo haces parte de tu vida. Una cicatriz es parte hermosa de tu cuerpo y eso es lo que te hace también resiliente, entender que es parte de la vida y luego dirigirte de nuevo hacia esos propios objetivos. Y ahí uno empieza a autodescubrirse y ahí es donde uno sabe qué don tiene. Yo entendí que parte, digamos, como de empoderar, cuando hablamos mucho de empoderamiento, es dar tu don, lo mejor que tú tienes, a las personas para que ellas los desarrollen y las descubran. Y yo creo que el don que la vida a mí me ha dado, pero porque ha sido trabajado desde la experiencia de lo que yo he vivido, ha sido entender ese proceso de ser una mujer resiliente y de encontrar ese objetivo o ese enfoque de la vida. Y ahí es ese don que lo transmito a más personas. Y como mis historias, hay un montón de historias. Imagínate yo trabajando con mujeres víctimas del conflicto armado, la cantidad de historias que ellas pudieron contar y que veían en mí de pronto ese camino de decir, wow, somos resilientes porque no nos podemos quedar atrás, no nos podemos quedar en el mismo proceso, en ese mismo problema, sino salir adelante, de autodescubrirnos.
Nadia, para las mujeres que nos estén oyendo y que están en un momento difícil de victimización, que han sido vulneradas, ¿qué mensaje les puedes dar de esperanza? Uf, fíjate que eso yo lo quería escuchar muchas veces. Yo decía, ay, ¿quién me va a hablar en estos momentos que estoy de crisis? Y mira que lo más bonito y lo que yo puedo decir ahorita es, uno, todo va a pasar. Todo va a pasar en un momento de crisis. Pero encuentra en tu centro y en tu interior aquello que te ha hecho tan feliz también para abrazarlo. Aprendamos a abrazar ese miedo y ese caos para salir adelante. Esos momentos de crisis siempre van a pasar. Mejor dicho, permítanse ser vulnerables. No hay que ocultarlos, no somos fuertes ni tenemos que demostrarle nada a nadie. Esas crisis y que nos llevan a un punto en que no vemos ni la luz, ni la esperanza, ni nos vemos a nosotras mismas, nos tiene que permitir, uno, ser vulnerables y aceptar que estamos vulnerables. Dos, encontrar ese camino de volver a descubrirnos a nosotras mismas. Y tranquilas, mi papá siempre decía, todo va a pasar porque confío en lo que tengo, lo que creo y en lo que creé. Y eso es también para todas esas mujeres que están pasando una crisis ahorita. Tranquilas porque todo va a pasar. Confíen en lo que creen, en lo que crean y en lo que van a descubrir en ese centro o en ese punto donde ustedes van a encontrar sus dones. Como es el título de este episodio, crear, creer con propósito. Así es. Yo creo que muchas veces encontramos un curso, ¿cómo encontrar tu propósito? Pasos para encontrar tu propósito. Majo, ¿y sabes qué es lo más bonito? Que el propósito se encuentra muchas veces cuando tocamos el fondo y tenemos que descubrirnos a nosotras en medio del miedo, del caos, de la crisis, porque hemos nacido o hemos florecido en medio de la crisis y ahí es donde uno encuentra su propósito. A mí me pasó lo mismo. Pasaron muchos años, en el caso mío me demoré mucho más, pero fue ir a esa crisis, ir a ese invierno y realmente salir fortalecido después de que encontré mi propósito de vida. Total, Majo, y mira que tú eres ese ejemplo de resiliencia, de cómo florecer precisamente en invierno, cuando vemos que es tan imposible en medio del frío y de esas temperaturas, uno dice, wow, pero cómo tú floreces en medio de una situación inesperada, porque a veces es tan difícil cuando tú esperas algo y sabes que lo estás esperando y te vas preparando, pero cuando es tan inesperado tienes que actuar de inmediato y te cuesta volver a tu centro, pero al final tú sabes qué pasará. No, y de alguna manera tú has mencionado ahorita algo que es súper importante, es como soltar el control y abrirse a lo inesperado y a ver oportunidades en lo inesperado. Completamente. Ay, mi papá siempre me dice una frase que ahí tú me la recuerdas. Deja fluir la vida, no le pongas tanta piedra. ¡Ay, me fascina! Me fascina. Ay, no, yo lo amo. Él y mi mamá como unos héroes. No te imaginas la historia de él. Pero ahí te pongo un pincelazo rápido porque sé que tenemos acá poquito tiempo, pero alguien que le digan que su hijo ya no vivía desahuciado y él se entre a robárselo de un hospital y lo envuelva recién nacido y lo salve y hoy cuente la historia, es alguien que tiene todos los cojones y las herramientas de una vida resiliente y de ejemplo. En la página de la Fundación She Is, una de las entrevistas que hay en una página web, una niña dice que la fundación le permitió con el programa She Is Astronauta cumplir sus sueños y pensar diferente. Tú que has tenido la oportunidad pues, de trabajar y de impactar positivamente a tantas niñas y, por ejemplo, para otras fundaciones que quieran trabajar en ese tema, ¿por qué crees que es tan importante demostrarle a estas niñas que se pueden cumplir los sueños y cómo eso las puede impactar y cambiar la vida para siempre? Yo creo que el mejor ejemplo es cuando las niñas levantan su banderita y dicen sí pude. Y para mí trabajar con niñas en zonas rurales, niñas en situación de vulnerabilidad, niñas víctimas del conflicto armado, donde tienen que andar hasta 2 horas en lancha para llegar a sus colegios, me ha permitido mostrarles a ellas que no hay nada imposible y que sí se puede cuando encuentras no solo la guía correcta, sino las herramientas correctas para hacerlo realidad. Porque donde tú naces no tiene que ser
esa decisión de vida que tú vas a hacer al final de tus tiempos. Es decir, si yo nací acá, entonces ya me toca quedarme acá y no tengo oportunidades. Que eso no defina lo que tú vas a hacer en un futuro. Cuando la primera vez que llevamos las niñas a la NASA, ellas se asombraban con montarse en un ascensor, Majo, con que las puertas se abrían automáticamente. Y parte de mi mensaje en eso es que no dejemos de asombrarnos a esas grandes cosas de la vida, porque todo se puede en la medida en que tu contexto o tu realidad no te defina. A ti te define tus sueños cuando son más grandes que tus miedos. Y eso es para todas las niñas. Mira, son niñas con tantos talentos y son la base de nuestra razón de ser, que siempre que estoy con organizaciones, con fundaciones, ese mensaje es muy claro, que nunca donde una niña nazca la defina, sino que la defina sus sueños y que sean más grandes que sus miedos. Y por eso siempre lo digo con tanto cariño, porque todo hemos demostrado que sí se puede, en elevar precisamente todos los discursos a las acciones de ellas y a que haya un impacto no solo para las niñas, sino también su familia. Nadia, ¿qué quieres dejar como legado al morir? Que esperemos que te falten muchísimos años para que así puedas seguir impactando tantas vidas. Yo estoy como el gato de 7 vidas. Y todavía le quedan varias. Y todavía me quedan varias. Majo, siempre soñé, y esa es una palabra que a mí me encanta, y yo creo que uno viene a este mundo a dejar un legado, y la capacidad de descubrir qué legado vas a dejar lo hace una responsabilidad aún más grande. Y yo creo que el legado que me gustaría dejar cuando ya no esté en este plano terrenal es que precisamente los sueños sí se pueden hacer realidad cuando te aferras enormemente a la vida y a tu propósito, encontrar tu propósito. Y ese legado que estoy dejando es que más niñas puedan soñar, no solo en ser astronautas, científicas, matemáticas, físicas y demás, sino que esas niñas sean lo que ellas siempre han soñado ser. Y el legado está en ese cambio que ellas hacen en sus familias. Y que cuando yo no esté, digan, bueno, yo aprendí que she is, o ella es madre, hija, astronauta, científica, empresaria, y que puedan ser lo que ellas sueñan ser. Bueno, ¿y qué viene para She Is? Bueno, yo digo que cada año les pongo unas banderas bien altas a mi equipo y me dicen, ay, por favor, no sueñes más. Pero yo creo que cada año es un paso de evolución. Imagínate, empecé trayendo un web a Latinoamérica y hoy tenemos nuestro evento propio. Y este año estoy abriendo en 2 países más. ¿Y qué se viene? Poder llevar ese programa de las niñas rumbo a la NASA, de acceso a educación superior, a más regiones de Colombia y a más países. Se viene una gran alianza en temas de construcción de paz en el país, quizá con los premios Nobel. Se viene también todo un proceso de crear esos primeros observatorios de desarrollo social para la mujer, y se viene, yo creo que seguir soñando más, de abrir más lugares y de llevar ese legado y ese modelo a que más mujeres y niñas accedan a oportunidades, se emprendan, que no solo sea un foro, sino sea un ecosistema de transformación, que estemos en más países, que ya no sean 35 niñas rumbo a la NASA, sino 100, 500. Entonces, este año lo que se viene para She Is es ampliación y diversificación con mucha responsabilidad, Majo. 1.000.000 de gracias, Nadia. Ha sido un placer. Quisiera seguir adelante. Siento que tengo 1000 cosas para seguir compartiendo. Para mí es un privilegio conocerte y espero que sigamos andando, digamos, este camino que nos une y este propósito que nos une de empoderar a las niñas. Me dio muchísima alegría compartir contigo, porque así como tu historia nos llena a encontrar ese propósito, a inspirarnos, hay historia de muchas mujeres y niñas, y nos enseñas a florecer en medio del invierno, pero lo más importante, a tener ese coraje, Majo. 1000 gracias por la invitación. Y bueno, ella es Majo, ella es resiliente, y te abrazo, te envío toda mi energía y toda la inspiración para que sigas haciendo florecer a más mujeres. Muchísimas gracias, Nadia. Nadia nos ha compartido muchísimo de sus aprendizajes para ser el gran ser humano que es. Tal vez me quisiera que nos quedáramos para esta semana
con su recomendación de armar la ruta de las 3 P's para acabar y abrazar el miedo. Persistencia, para lograr todo lo que quieres en la vida. Propósito, hacer todo lo que quieras en tu vida con base en ese propósito. Y tercero, pasión, hacerlo con pasión. Hasta este momento, instrucciones para florecer. Los espero muy pronto con más conversaciones con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. No olvides suscribirte a nuestro podcast en la plataforma de tu elección.